Bienvenido al auditorio Carlos Gómez Albarracín de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. ¿Qué? Sí. No. No. Sí. No, la verdad. Sí, sería muy chévere. Mamar gallo, pero también informar Retos, Cosas aburridas. ¿Qué hacen los youtubers? Se maquillan. como lo que hizo Santos, mostrar su lado más amigable. Un día en la vida del youtuber. Con Luisito Comunica. Villalobos. Con Jonathan Clyde, Con Pau Tips. con Daniel Samper. La verdad no. Uri. No. Ni idea. Otamario. Decano de Santiago. Santiago. Leer para vivir, Feria del Libro de Bucaramanga, ULibro 2018, del 27 de agosto al 1 de septiembre. Invita UNAP. Vigilada Ministerio de Educación Nacional. Reciban una cordial bienvenida a ULibro 2018, Leer para Vivir, la 16ª versión de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta oportunidad presentamos el encuentro con autor de Viajes con un mapa en blanco. Este evento está siendo transmitido vía streaming a través de unaptv.com. Hoy contamos con la presencia de Juan Gabriel Vázquez, quien es escritor, traductor y periodista colombiano, nacido en la ciudad de Bogotá, Colombia. Es conocido por obras literarias como Persona, Alina Suplicante, Los Informantes, Los Amantes de Todos los Santos y El Ruido de las Cosas al Caer, entre otros títulos, por supuesto. Esta última fue merecedora del Premio Alfaguara de Novela en 2011, que es considerado como uno de los de mayor repercusión en el ámbito hispánico. Historia secreta de Costaguana obtuvo el Premio Cuerti a la mejor novela en castellano y el Fundación Libros y Letras de Colombia. Mario Vargas Llosa lo considera como una de las voces más originales de la nueva literatura latinoamericana. Vázquez, que colabora en diversas revistas y suplementos culturales, también escribe ensayos y es columnista semanal del periódico colombiano El Espectador. Ha tenido éxito de crítica y ha sido distinguido con diversos premios por sus obras. Sus relatos han aparecido en antologías de diferentes países y sus novelas han sido traducidas a varios idiomas. Además, él mismo ha traducido obras de John Hersey, Víctor Hugo, entre otros. Formó parte del jurado de 81 escritores y críticos latinoamericanos y españoles, que en 2007 eligieron para la revista colombiana. Lo acompaña como moderador Julián Pérez, quien es magíster en literatura de la Universidad de los Andes y docente del programa de literatura de la UNAP. Bienvenidos. Bienvenido. Juan Gabriel, bienvenido.
Buenos días. Ahora que tantos años han pasado, ahora que recuerdo desde la comprensión que entonces no tenía, pienso en esa conversación y me parece inverosímil que su importancia no me haya saltado a la cara. Y me digo al mismo tiempo que somos pésimos jueces del momento presente, tal vez porque el presente no existe en realidad. Todo es recuerdo. Esta frase que acabo de escribir ya es recuerdo. Es recuerdo esta palabra que usted, lector, acaba de leer. Tomado de El ruido de las cosas al caer, Premio Alfaguara 2001, Juan Gabriel Vázquez. Juan Gabriel, bienvenido a la UNAP. A todos los presentes, bienvenidos a la 16ª Feria de Bucaramanga, un libro. Juan Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias por hacer esto primero, por la tortura que me vas a infligir ahora. Y gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias al rector, gracias a la universidad, a todos los responsables de darme este gusto, que es venir por cuarta vez a un libro. Para mí es un placer siempre estar aquí. Ya es otra de mis casas y les agradezco entonces esa invitación. Tú dirás. Bien, estamos presentando, vamos a conversar con base en el libro Viajes con un mapa en blanco, de Juan Gabriel Vázquez. Es un libro de ensayos literarios, un libro muy entretenido, sabroso de leer y que considero que se debería leer por en sí misma las ideas que tú tienes y además porque hay un conjunto de referencias bibliográficas excelentes. Autores de primer orden como Milán Kundera, autores de primer orden como Mario Vargas Llosa, autores de primer orden como Teodoro Conrad, ¿sí? Entonces mi primera pregunta va a esto, es ¿por qué escribir un libro de ensayos literarios que esté enfocado específicamente en la novela? Lo pregunto porque hace 9 años publicaste otro, pero era más enfocado como los autores. Sí. Bueno, claro, Viajes con un mapa en blanco es una recopilación de ensayos, efectivamente, pero no es una recopilación que haya tenido esa intención que muchas veces tenemos los escritores de limpiar el escritorio, ¿no? De recoger el material que hemos acumulado a lo largo de unos cuantos años y ponerlo entre 2 tapas y presentárselo a ustedes los lectores. Es un libro que tiene un origen muy preciso, nació en una universidad. Y por eso me da gusto a mí también venir a presentarlo a esta universidad, porque nació el libro entre estudiantes, nació con estudiantes y ahora vengo entonces a presentarlo ante ustedes, ante un público predominantemente estudiantil. Eso me da mucho gusto. Fueron una serie de conferencias. La Universidad de Berna en Suiza me invitó a ocuparme de una cátedra semestral que tienen, la cátedra Friedrich Dürrenmatt. Y la oportunidad y la belleza de esta cátedra es la completa libertad del catedrático. Y yo decidí entonces usar esa libertad para poner en voz alta muchas preguntas que llevaba muchos años haciéndome en silencio, haciéndome, digamos, en la soledad del estudio, que son preguntas de novelista. Y la primera es una pregunta que los novelistas nos hacemos todo el tiempo, que es ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué escribimos novelas? ¿Para qué leemos novelas? ¿Para qué leen ustedes novelas? Es una pregunta mucho más compleja de lo que parece y mucho más rica y que habla, digamos, se dirige a asuntos muy importantes de nuestra vida individual, pero también de nuestra vida en sociedad. Yo sostengo, y lo sostengo en el libro varias veces, que el nacimiento de la novela, el nacimiento de este aparato que llamamos la novela, la novela moderna, por lo menos, que yo creo que se da, digamos, entre 1554, cuando se publica este librito, El Lazarillo de Tormes, que es una maravilla, y 1605, 1615, cuando se publican las 2 partes del Quijote. En esos años cambia para nosotros como seres humanos, cambia radicalmente nuestra visión del mundo. Hay una revolución realmente de nuestra conciencia. ¿En qué consiste esta revolución? Básicamente en una nueva manera de sentir curiosidad por el otro. Eso es lo que hace El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es una novelita en primera persona, en la que un huérfano, pobre como una rata, analfabeto,
en su infancia, no tiene ninguna oportunidad ni de educación ni laboral, nos cuenta cómo transcurre su vida yendo de patrón en patrón, de trabajo en trabajo, tratando de llevarse un pan a la boca. Bien, el autor es anónimo, no sabemos quién es, pero la única certeza que tenemos es que no fue un analfabeto, pobre, huérfano. Es una novela escrita por todos los estudiosos están de acuerdo en esto, es una novela escrita por un aristócrata, un humanista, muy probablemente un amigo de Erasmo de Róterdam, de un cierto sector progresista de la vida española del siglo XVI, de manera que escribir ese libro era en sí mismo un acto de curiosidad por la vida de los otros, por la vida de los que no tienen lo que él tiene, un acto de curiosidad por saber cómo viven los demás sus vidas, y para eso escoge la vida más distinta que se puede imaginar. Eso es un acto de empatía que no se había visto así como está hecho, no se había visto en la literatura en prosa hasta ese momento. La literatura en prosa, la novela de caballerías, no le interesaba el otro como no le interesaba vivir la vida en los pies de un huérfano pobre analfabeto. Le interesaban los héroes y los dioses y los caballeros andantes y las princesas y los dragones y todo esto. Pero en esa transformación, en el momento en que nos piden como lectores que vivamos la vida de una persona como esta, yo creo que hay una transformación de nuestra conciencia, y creo que eso va directamente a lo que ahora llamamos democracia. La democracia es posible, se posibilita cuando empezamos a sentir curiosidad por la persona con la que nos cruzamos todos los días. Hay asuntos de empatía, asuntos de igualdad, asuntos digamos, profundamente democráticos que tienen mucho que ver con estas primeras ficciones. Hay algunos elementos de tu respuesta que voy a ir tratando. Digamos que es claro que el libro habla sobre la novela desde el punto de vista, digamos, de la poética, de la creación en sí misma de la novela. Pero me voy a devolver un poquito, y a mí se me ocurrió pensar más que en la lectura y la escritura en el libro. Y ahorita que estábamos conversando en un momento que alcanzamos a hacerlo, te hablé de Piglia. Sí. Piglia hace algunos años que estuvo en el High Festival, dio un discurso hermosísimo sobre sus primeros años de lector. Y en ese momento dijo Piglia que los libros eran realmente aquellos lugares que recordamos cuando estábamos leyendo esos libros. Sí. Eso es muy hermoso. Entonces, quería preguntarte dos cosas. Una, ¿qué es para ti un libro y qué libro recuerdas, no tanto por el libro en sí mismo como elemento literario, sino porque la lectura te significó algo, estabas con alguien? Sí, claro, esto es bellísimo, efectivamente, y creo que lo comparten todos los lectores más o menos dedicados de novelas. Hay muchos libros que uno ha leído cuyo contenido probablemente olvidamos la trama, olvidamos los personajes, por eso también es posible el placer de la relectura, ¿no? Olvidamos la trama, los personajes, pero recordamos perfectamente dónde estábamos cuando lo leímos, dónde estábamos, qué nos estaba pasando en la vida. Esto lo sabe todo lector dedicado de literatura. Eso es lo que dice Piglia, que los libros son el recuerdo del momento que estábamos atravesando en nuestras vidas cuando lo leímos. Yo puedo recordar, por ejemplo, perfectamente qué libro estaba leyendo cuando llegué a París con 23 años, con el sueño absurdo de ser escritor. Estaba leyendo La guerra al fin del mundo de Vargas Llosa. Y el final de la novela me sorprendió en la mitad de la calle, esperando a hacer algún trámite de inmigración o alguna cosa así bien detestable, y tuve que sentarme en la calle, literalmente, ahí en la acera, para terminar de leer la novela. Cuando nacieron mis hijas gemelas nacieron en septiembre del año 2005. Yo estaba leyendo Lolita, de Vladimir Nabokov, y estaba leyendo una edición en particular que tiene a Jeremy Irons en la portada. Y entonces para mí el nacimiento de mis hijas siempre va a estar asociado a la cara de Jeremy Irons. No sé si eso es bueno o malo, me parece que más bien
Pero un día lo conocí a Jeremy Irons, que por otra parte es uno de los actores que más admiro, y que además leyó la novela, leyó Lolita, y hay una versión de Lolita en la voz de Jeremy Irons que es fantástica. Y se lo conté, le dije que ese era el libro que yo estaba leyendo cuando nacieron mis hijas. Y me dijo, pues pobres niñas, caramba, quedó la vida marcada para eso, marcada para siempre con ese detalle. Ahí casi que es una anécdota con relación a algo que acabas de decir, que es la relectura. ¿Sí? Creo que estabas con Santiago Gamboa y el invitado era Carlos Fuentes. Y le preguntan a Carlos Fuentes que por favor diga el nombre de 5 libros que uno debería, o cualquier persona debería leer. 5 libros. Y dice Carlos Fuentes, El Quijote, El Quijote, El Quijote, El Quijote y El Quijote. Sí. Esos son los 5 libros que uno debería leer. Pero yo lo entiendo desde la relectura. No tanto como, digamos, simplemente el que sea una gran obra clásica que a veces a uno lo obligan a leer, sino del placer de volver a leer y encontrar otros mundos. ¿Sí? Está muy bien. Sí. ¿Te ha pasado eso? Digamos, has encontrado, digamos, el caso de Conrad es el más sonado, porque tú vas y vuelves a Conrad una y otra vez. Sí. Pero ¿te ha pasado en ese sentido que tengas que releer un libro, ¿sí? Y al releerlo sientes que estás casi que realizando una nueva lectura? Sí. Sí, está muy bien visto eso. Creo que no lo había pensado nunca. La respuesta de Fuentes, cuya intención era simplemente defender la idea de Fuentes de que con el Quijote nace todo. El Quijote es el libro que contiene todo. No hay una novela posmoderna, vanguardista, que se haya publicado hace 20 años, que no esté repitiendo lo que ya se hizo en el Quijote, lo que ya hizo Cervantes en 1605. La respuesta de Fuentes iba en ese sentido, pero me parece muy interesante esto. Claro, el Quijote 5 veces. ¿Por qué? Porque el Quijote es una de esas novelas que uno lee y relee descubriéndola constantemente, siempre descubriendo un libro nuevo. Y esa relectura, que es por un lado un placer, es por otro lado un aprendizaje, porque lo que tienen las grandes novelas, lo que tiene la gran literatura, es que cambia mientras nosotros cambiamos. 100 años de soledad, que yo leí a los 16 años, fue un libro en ese momento y otro libro muy distinto. Cuando lo volví a leer con 20 o con 25 y ahora lo volví a leer hace 6 meses y es un libro absolutamente distinto. Se ha enriquecido con mi experiencia. La literatura que se hace con experiencia también tiene esa magia que cambia mientras la experiencia de nosotros, los lectores, se enriquece. Sí. No, se me ocurre hacerte una pregunta y es, digamos, leíste la primera vez más o menos en el Soledad a los 16 años y lo habrás leído varias veces, ¿sí? En algún momento tu relectura ya no estaba enfocada directamente al placer del que habla Borges, que todo lector debe sentir y que a ningún lector deben obligarlo a leer una obra, pero digamos que también te obligas a leer por lo menos otra vez 100 años de soledad para seguir aprendiendo la poética y la construcción del texto. Sí, 100 años de soledad. Bueno, yo he hablado mucho de la relación que tengo con García Márquez, que es una relación con la obra de García Márquez, que es una relación tensa, porque lo que tratan de hacer mis libros a cierto nivel es en muchos sentidos llevarle la contraria a eso que llamamos realismo mágico, ¿no? que para nada define la obra de García Márquez, o no debería definirla. La obra de García Márquez es mucho más rica y mucho más variada que eso que llamamos realismo mágico, que está solo en 3 o 4 libros, ¿no? De una obra que es mucho más extensa. Pero la lectura de 100 años de soledad, para mí, la primera lectura fue una lectura de descubrimiento. La segunda ya fue completamente utilitarista. Ya había yo caído en el vicio de la escritura y una de las primeras consecuencias del vicio de la escritura es que uno es incapaz de volver a leer de manera inocente. Entonces, por favor, les pido que no se dediquen nunca a escribir porque van a perder el placer de leer los libros como lectores.
los escritores saben que se están convirtiendo en escritores cuando son incapaces de leer sin, como decía el mismo García Márquez, sacar el destornillador, poner el libro patas arriba y abrirlo para ver cómo está hecho por dentro y para analizar cómo hace García Márquez para pasar de un párrafo al otro. Nadie hace eso mejor en lengua española que García Márquez. Pasar de un párrafo al otro muchas veces puede ser una de las cosas más difíciles que hay en narrativa. Y García Márquez es un genio en esto. ¿Cómo se arma una frase? ¿Cómo se arma un diálogo? ¿Dónde se pone un diálogo? ¿Cómo se comienza una historia y cómo se termina? ¿Cómo se hace que entre un personaje? Algún dramaturgo, ya no recuerdo quién, decía que lo más difícil de escribir para el teatro era hacer que un personaje entre y se salga de la escena. Eso le costaba sudor y lágrimas. Esa cocina del escritor, ¿verdad? Esa trastienda de la técnica de las novelas forma parte de la manera en que leemos novelas. Para mí, en mi relación con 100 años de soledad, sucedió inmediatamente, porque es una novela tan rica, tan generosa en lecciones técnicas. Le enseña a uno a manejar el paso del tiempo, le enseña a uno a decir mentiras, le enseña a uno a contar cosas que son imposibles desde cualquier punto de vista y que el lector se las trague tranquilamente. De manera que eso pasó muy pronto y la sigo leyendo porque sigue siendo muy pródiga en revelaciones técnicas, en lecciones, en consejos y además solo por el placer de la prosa de García Márquez, ¿verdad? Que es una de las 2 o 3 grandes prosas de nuestra lengua en el siglo XX. Porque, citando a Italo Calvino, ¿por qué leer novela? ¿Por qué leer y por qué escribir novelas? ¿Qué es fundamental en la sociedad esto de leer novelas? Sin hablar directamente de literatura en general, sin compararla con poesía, con cuento, sino ¿por qué leer novela? Sí, bueno, yo creo que la novela nos permite un conocimiento de los otros, un conocimiento de quiénes somos, pero también de quiénes son los otros, que no nos puede dar ninguna otra de esas maneras que hemos encontrado para contar la experiencia. Es decir, la mejor historiografía, el mejor periodismo nos cuentan la vida de una cierta forma, pero hay cosas que la novela nos permite, que no nos permiten esas formas. La novela nos permite acceso a rincones de nuestra experiencia o a revelaciones sobre lo que somos como seres humanos que ninguna otra de esas formas tiene. Lo que aprendemos cuando leemos, por ejemplo, La Metamorfosis de Kafka. Desde luego, ni un periodista ni un historiador nos puede contar que un hombre amaneció un día convertido en un espantoso insecto, porque eso no es posible. Pero pasar 100 páginas en compañía de un hombre al que le pasó esto y que ve el mundo desde esa situación que es física, biológicamente imposible, es un aprendizaje moral impagable. Lo que uno aprende ahí no lo aprende de ninguna otra manera. Aprende cosas sobre el ser humano, sobre el sufrimiento del ser humano, sobre el sentimiento de soledad, sobre el sentimiento de incomunicación, sobre nuestro lugar en el mundo, sobre nuestro lugar en nuestra familia. Lecciones que no están al alcance de ninguna otra forma narrativa. Leer 100 años de soledad, sigamos hablando de García Márquez, es una experiencia única, no solo por el placer de la lectura y no solo por la reinvención maravillosa que hace García Márquez de nuestra vida latinoamericana y colombiana, sino porque es un entrenamiento en la manera como nos relacionamos con las verdades de nuestra historia. Ustedes recuerdan el episodio de la masacre de las bananeras de 100 años de soledad, en el que dice García Márquez, dice la novela, que José Arcadio Buendía fue testigo de la masacre y luego perdió el conocimiento en medio de la balacera, luego se despertó subido en un vagón de muertos que iban a desaparecer al mar, como el banano de rechazo, dice García Márquez. Y José Arcadio Buendía logra escapar de eso, salta. Se lanza, sí. ¿No? Se lanza del vagón. Sí, se lanza del vagón y empieza a recorrer los pueblos de la zona y las casas de Macondo, diciéndole a la gente, eran como 3.000 muertos.
Y la gente no le cree, la gente le dice, ¿de qué estás hablando? Aquí en Macondo no pasa nada, este es un pueblo feliz. Y eso no ha pasado nunca. Bien. García Márquez lo que está haciendo, la novela 100 años de soledad, lo que está haciendo ahí es pedirnos que pensemos en la forma en que se escribe la historia. La historia la escriben poderes que muchas veces quieren suprimir unos hechos o subrayar otros, iluminar unos y esconder otros, y muchas veces con éxito. Ahí está la literatura, ahí está la novela para entrar en nuestra conciencia de lectores y decir, no, la historia no ocurrió como la cuentan ellos. La historia ocurrió de otra manera, o la historia hubiera podido ocurrir de otra manera. Hoy sabemos que las primeras versiones del ejército, del establecimiento colombiano, cuando ocurrió la masacre de las bananeras, hablaban de 9 heridos. Y luego alguien dijo, en los periódicos salió, en El Espectador, en El Tiempo, salió que se trataba más bien de 100 muertos o más. Y luego se encontró un cable del Departamento de Estado de Estados Unidos que hablaba de 1000 muertos. Decía, hubo 1000 muertos, esto me lo dijo a mí el director, del presidente de la United Fruit Company, decía el secretario, el embajador de Estados Unidos en Colombia. Bien, eso es lo que nos enseña 100 años de soledad. Nos enseña, nos pide que tengamos en mente que la historia no es como la cuentan siempre, que las sociedades son un tejido de relatos, como decía Piglia, y que en esos relatos hay mentiras, hay distorsiones, y ahí entonces es cuando entra la literatura, no solo para pedirnos esta reflexión, sino para muchas veces contradecir, enfrentar la verdad oficial y enriquecerla, y permitirnos entonces una relación más rica con nuestro propio pasado. Hay un epígrafe, bueno, voy a leer las dos partes. El epígrafe es de Virginia Woolf. Los libros descienden de los libros como las familias descienden de las familias. Se parecen a sus padres, tal como los hijos humanos se parecen a sus padres, y sin embargo, difieren de ellos, tal como los hijos difieren, y se rebelan, tal como los hijos se rebelan. Es de Virginia Woolf, de La Torre Inclinada. Y a manera de prólogo, en el texto que tú escribes antes de empezar con los ensayos, dice: un novelista que escribe ensayos, y en particular, si esos ensayos hablan del arte de la novela, es como un náufrago que manda coordenadas. Quiere decirles a los demás cómo pueden encontrarlo. También, por supuesto, quiere encontrarse a sí mismo. En otras palabras, saber cómo debe leer las novelas que escribe. El primero trata de la relación familiar, de alguna manera, no sé si solamente con la literatura o también con lo personal, y esto de encontrarse con otros lectores, otros escritores, y el segundo del ensayo específicamente, y la construcción de este tipo de género. Sí. ¿Por qué no solamente escribes narrativa? ¿Por qué intentas pensar en la narrativa? ¿Cuál es la curiosidad que te lleva a pensar cómo están escritos, y no solamente a pensarlo, sino a escribirlo, construir textos? Sí. ¿Y qué familiaridad hay con los ensayos? Claro, sí, esto es importante porque no es natural, es decir, el oficio de novelista tiene esta característica curiosa, que es la tendencia a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Pero no quiere decir que todos los novelistas sean ensayistas. García Márquez no lo era. García Márquez escribió muy pocas reflexiones ensayísticas sobre la literatura, muchas de ellas cuando era joven, pero a partir de cierto momento eso no vuelve a aparecer. Y si alguna vez sus columnas en El Espectador hacen una especie de exploración personal de sus libros favoritos o de la manera en que escribe, no, eso no es un ensayo, ¿no? Tal como lo practica la literatura latinoamericana, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que dedica todo un libro a explorar Madame Bovary, y otro libro a explorar la obra de Víctor Hugo, y otro a explorar a Juan Carlos Onetti. En un tono de ensayista, de novelista que escribe ensayos, ¿no? Piglia es un gran ensayista también. Piglia es uno de los grandes ensayistas de nuestra tradición latinoamericana. Bien, no sé, yo creo que en algún momento es tanta la obsesión de los novelistas por entender cómo funciona este aparato que es la novela, que ha cambiado el mundo para mí, que ha cambiado nuestra manera de ser humanos, que es
tan inasible, ¿no? Porque la novela tiene esa característica que es la capacidad misteriosa de reinventarse. Todo el tiempo, desde hace 100 años, hay siempre un grupo de críticos que están hablando de la muerte de la novela, ¿no? La novela se viene muriendo desde hace 10 años, es una larga convalecencia. Bien, la novela no se va a morir nunca, yo creo, mientras sigamos siendo humanos, porque responde a curiosidades, a preguntas muy importantes que nos hacemos, pero sobre todo porque tiene la capacidad de canibalizar todo lo que se encuentra. La novela nació como comedia, Don Quijote es una comedia, y nos morimos de la risa cuando leemos Don Quijote. Pero en algún momento, y como nació como comedia, nació como género popular. La novela no era... Cervantes no sabía que estaba escribiendo un libro de profunda importancia para la historia de la literatura. Yo creo que sabía que estaba escribiendo un gran libro, y un libro importante para la vida de un lector, pero no creo que supiera que estaba escribiendo una obra fundacional de nada. Pero llega un momento en el siglo XIX, después de que la novela ha sido un género cómico durante 200, 250, 300 años, llega un momento en que los novelistas se dan cuenta, como dice uno que admiro mucho, Ford Madox Ford, dice, los novelistas se dieron cuenta de que la novela podía ser una forma de investigación profundamente seria en el ser humano. Y ahí la cosa cambia. Cuando la seriedad de propósito entra en la novela no desaparece. La novela empieza a devorar a la tragedia clásica, la tragedia griega, la tragedia shakespeariana, la tragedia clásica francesa, la devora, la incorpora. Y entonces son posibles tragedias en prosa como Madame Bovary o como Ana Karenina. Luego entonces, a principios del siglo XX, las crisis políticas, sociales, las guerras, el anuncio de la Primera Guerra, el suceso de la Primera Guerra y lo que eso le deja al hombre, parecen exigirnos preguntas que se responden mejor en el ensayo. Entonces, ¿qué hace la novela? La novela no desaparece, la novela incorpora el ensayo, la novela se traga, canibaliza el ensayo. En busca del tiempo perdido de Proust es una novela de 3000 páginas, muchas de cuyas páginas son ensayos morales, ensayos filosóficos sobre lo que somos como seres humanos, a través del lenguaje de la novela. Piglia dice que el ensayo es un género confesional. Un género confesional. También, sí. También. Entonces, de alguna manera, ¿tú te confiesas en estos ensayos literarios? Sí, claro. Bueno, un ensayo literario, una exploración de sus lecturas para un novelista es siempre un acto confesional, porque decir qué leemos es muchas veces, y decir cómo lo leemos, es muchas veces decir quiénes somos, ¿no? Nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestra relación con el oficio de la literatura, pero también lo que nos interesa como ciudadanos. El ensayo es un género en el que reflexionamos sobre el papel que tiene la literatura en nuestra vida de ciudadanos. Eso es muy importante y eso está en este libro. En este libro están confesiones, momentos de autobiografía. Por eso también lo que leías del prólogo es importante. Un novelista que escribe ensayos, dice el prólogo, es como un náufrago que manda coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como novelista, escribiendo estos ensayos como los escribí, quiero decirles a ustedes, los anónimos lectores que yo no veo, quiero pedirles que lean mis libros, si son tan generosos de hacerlo de cierta manera, que lean mis libros con ciertas referencias en mente, con ciertos autores en mente. Eso es lo que hace todo novelista. Los ensayos que escribe, no sé, ¿quién? Borges. Los ensayos de Borges son para nosotros, lectores de Borges, una manera de mejor leer sus cuentos y sus poemas. Eso pasa siempre. Hay una idea, es que no recuerdo si está en el arte de la distorsión, explícita o implícitamente está en ambos, ¿sí? Y es que no es el hombre, el ser humano, quien inventa la novela, sino es la novela quien inventa en Viajes con un mapa en blanco, sí. Sí, ¿podrías explicarnos un poquito? Sí, claro, esto es una especie de licencia
¿no? Es una hipérbole, desde luego, pero yo creo que es justa. No es el ser humano quien inventa la novela, es la novela la que inventa el ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que el nacimiento de la novela, del que estoy hablando, nos cambió de tal forma que realmente es pone el kilometraje a cero para el ser humano y nos reinventa de tal manera que es como si empezara nuevamente nuestra conciencia. Milan Kundera dice en un libro de ensayos fantástico que se llama Los Testamentos Traicionados, dice que la sociedad europea suele considerarse a sí misma la inventora de los derechos humanos, pero, dice Kundera, para que una sociedad pudiera inventarse los derechos humanos, antes tenía que inventarse la noción de individuo, la noción de que todos somos individuos con una cierta dignidad, con un nacimiento igualitario, ¿no? En condiciones de igualdad con todos los demás. Solo así es posible, solo considerando que todos nacemos en unas ciertas condiciones de igualdad, podemos avanzar hacia eso que se llaman los derechos humanos. Bien, dice Kundera, esto hubiera sido imposible sin el arte de la novela, porque el arte de la novela es lo que por primera vez nos enseña a sentir este especial tipo de curiosidad por los otros. Nos enseña a sentir curiosidad por los otros, a sentir curiosidad por la forma como viven los otros. Nos enseña a interesarnos en realidades que son muy distintas de la nuestra. Yo creo que es con no sé, Madame Bovary o Ana Karenina o Cumbres Borrascosas o las novelas de Jane Austen, es con esas ficciones como por primera vez empiezan los hombres europeos a entender cómo piensan las mujeres, qué son las mujeres, ¿no? Es con Crimen y Castigo de Dostoyevsky como empezamos a entender la mente de un joven que mata por determinadas razones. Yo creo que esa capacidad que nos dio la novela a partir del siglo XVI, XVII, de penetrar en el misterio del otro, en los secretos del otro, de interesarnos por experiencias que no son las nuestras y por lo tanto conocer eso grande que es la experiencia humana de una mejor manera. Eso es efectivamente una invención del ser humano. Eso es una revolución tan dramática en nuestra conciencia que yo creo que efectivamente es una invención del ser humano y por eso ese libro lo sostiene. Aquí hay algunos elementos de la ficción que van un poco más allá, caen casi en la especulación, no sé si se ha atrevido a decirlo, pero es así. Voy a dar 3 ejemplos y el cuarto sería el que quiero que tú nos expliques un poquito porque está en el libro. Uno aparece en Respiración Artificial, la novela de Ricardo Piglia, en la segunda parte, cuando Piglia plantea que entre 1905 y 1910 pudo haberse dado que en Praga se encuentran Kafka y Hitler. Sí, lo particular es que Hitler en ese momento, la idea que tenía en esencia era ser pintor. Sí, pero en su discurso, decía el narrador, en su discurso Kafka lo que escuchaba era ya un empoderamiento, un querer empoderarse, a pesar de que fuera pintor. O sea, en esencia, por más artista que hubiese querido ser, ya tenía como en sus entrañas esa idea de apoderarse. ¿Sí? Otra aparece en un libro de Nahum Mon, Hermanos de Tinta, cuando pues en toda la obra la idea es que en algún momento de la historia en España se encuentran Shakespeare y Cervantes, ¿sí? Y la que es muy conocida, que se supone que realmente, creo que fue Kafka el que lo dijo, que realmente el Quijote era un invento de Sancho, ¿sí? Y en este libro aparece esa idea posible de si en lugar de que Cervantes se hubiese quedado escribiendo en España, hubiese tomado le hubiesen aceptado venir a América, en Nueva Granada en ese momento, porque quería un puesto. Sí, digamos que quería un puesto acá.
Entonces, ¿cómo es esto de especular? Y cuéntanos un poquito sobre ese hecho. Sí, eso es una idea que tiene que estremecer a cualquiera con una mínima sensibilidad literaria. En 1590, no sé si ustedes sabían este cuento, lo cuenta Germán Arciniegas en un libro fantástico. Hacia 1590, Cervantes, que tenía ya unos años, estaba muy mal económicamente, había escrito poesía, había escrito algo de teatro, había fracasado dramáticamente en todo. Sus obras de teatro eran el hazmerreír de la sociedad literaria española, pero era un héroe de guerra, era un héroe de la batalla de Lepanto, que había perdido una mano en la batalla de Lepanto. Y decide entonces echar mano de sus credenciales, de su pasado heroico, de todo lo que ha hecho por España, y escribirle al rey para pedirle que por favor le dé estos puestos que él sabe que se acaban de abrir en las colonias. Hay un puesto en Guatemala y hay un puesto en la Nueva Granada. Como contador de galeras en Cartagena de Indias es ese puesto. Y estamos en 1590. El rey le contesta escribiendo en la propia carta que manda Cervantes, unas cuantas palabras despectivas. Le dice: busque por aquí en qué se le haga merced. Es decir, no le damos el puesto que pide, búsquese la vida por aquí, en España. Bien, la mayoría de la gente está de acuerdo en que por esos años fue cuando Cervantes empezó a escribir Don Quijote. Y uno tiene que preguntarse qué hubiera pasado si le hubieran dado ese puesto. ¿No? Si le hubieran dado ese puesto en Cartagena de Indias, habría acabado aquí feliz con su esposa cartagenera. La mulata, es que creo que es de Pedro Gómez Valderrama. Pedro Gómez Valderrama tiene un cuento en que lo imagina aquí casado con una mulata, feliz en Cartagena de Indias, y desde luego una posibilidad de eso es que nunca hubiera escrito Don Quijote. Entonces, ¿qué pasa si no se escribe Don Quijote? La perspectiva para mí es aterradora. Tengo escalofríos en este momento y todo. Sí, de todos modos afirmas que si bien no hubiese escrito de pronto Don Quijote, pero hubiese escrito. Sí, yo creo que es inevitable que hubiese escrito. Cervantes era un hombre de letras, de vocación y de dedicación. ¿Habría sido Don Quijote? Yo no lo creo. Y entonces, en ese caso, ¿qué habría pasado con la novela, con la historia de la novela? ¿Qué habría pasado con la democracia? Que para mí tiene una relación directa con esta manera de contar la experiencia humana que es la novela. Entonces empiezan a surgir toda clase de preguntas que son efectivamente muy interesantes. ¿Qué habría pasado si Kafka le dice a Hitler: usted es un gran pintor, dedíquese a esta vaina, no le haga caso a los galeristas que dicen que su pintura es una porquería, usted es un gran pintor, dedíquese a esto? Tal vez se habrían salvado 6 millones de vidas. Sí. ¿No? También hay otro lugar de este tipo bueno, que hubiese pasado está en Historia Secreta de Costaguana, sí. ¿No? Esta idea de que Conrad en algún momento toma un vapor y pisa tierra que en este momento sería, él le llamó Costaguana y que en este momento sería Colombia. Sí. Tienes una relación muy afín con las obras de Conrad. Sí. Has escrito un libro, ¿me recuerdas el nombre? El que publicaste con Panamericana. El de Conrad. Sí, la biografía. Sí, la biografía. El hombre en ninguna parte. Sí. Sí, perdón, es que estaba confundido con lo de Costaguana. En ese sentido, no recuerdo exactamente la fecha, pero aquí aparece, vas a un lugar en Londres en el cual se está construyendo una réplica del Roi de Belge, y en esa réplica pues cuentas que estás más o menos 4 o 5 días teniendo toda una experiencia, ¿sí? No solamente con el autor, sino como imaginándote cómo hubiese sido Conrad en ese lugar. ¿Podrías contarnos un poquito al respecto? Claro, este es uno de los ensayos del libro que más placer tuve al escribir. La idea es maravillosa y muy rara, muy excéntrica. Para la celebración del año del jubileo en Londres, que era el año también de los Juegos Olímpicos, decidieron unos arquitectos y artistas hacer una especie de gran reflexión sobre la relación de Londres con el mundo, la relación histórica de Londres como ciudad imperial con el mundo.
Y como parte de esa reflexión, construyeron una réplica de un barquito de vapor y lo pusieron encima de un centro cultural, de un teatro, un escenario que hay en Londres. Encima quiero decir en el techo. Es un edificio cuadrado. Este barquito lo construyeron y lo pusieron ahí en el techo, arriba del centro cultural, encima del centro cultural. Era una réplica de un barco que se llamó el Roi de Belge, el rey de los belgas, que fue el vapor muy pequeñito, muy destartalado, en el que Joseph Conrad, hizo en 1890 un viaje por el río Congo como parte de las compañías colonialistas belgas. En ese viaje se basó Conrad después para escribir esa novela de la que quizás ustedes hayan oído hablar, que es El corazón de las tinieblas. El corazón de las tinieblas es una de las grandes novelas de la lengua inglesa para mí, es una de mis novelas favoritas, y cuenta la historia de un hombre que hace un viaje en vapor por el río para buscar a un explotador colonialista que se ha enloquecido en la selva, que se llama Kurtz. Y esa es la novela famosa en la que Kurtz, al momento de su muerte, dice las palabras el horror, y es una especie de metáfora de lo que fue el colonialismo. Ustedes conocen esta novela, muchos de ustedes, porque la conocen, y muchos de ustedes la conocen aunque no sepan que la conocen, porque es la historia en la que se basó Francis Ford Coppola para la película Apocalipsis Now. Es la misma historia de un hombre que va río arriba para recoger a otro hombre que se ha enloquecido. Bien, esta gente entonces construye la réplica de ese barco, la pone encima de este centro cultural e invitan cada mes a un escritor distinto a que pase 5 días metido en el barco sin salir, era una especie de exigencia, sin salir de ahí durante 5 días, para pensar en Conrad, en el colonialismo, en Londres, en la relación de Londres con el mundo. Y eso me tocó hacerlo a mí. Fueron 5 días en que tuve tiempo de todo, ¿verdad? De reflexionar sobre el destino de mi país, de reflexionar sobre la relación que tuvo Colombia con la obra de Conrad, con el hecho de que seamos una colonia, seamos una excolonia española y tenemos una vida de colonia. Fue una experiencia fascinante y ahí entonces volví a leer ciertas obras de Conrad, me di cuenta, y ese es uno de los temas del ensayo, me di cuenta de esa capacidad rara que tienen las novelas para hacer profecías. Las novelas tienen un talento muy impresionante para ver el futuro. Conrad escribió El corazón de las tinieblas, lo publicó en 1899, pero la novela habla de lo que pasaría durante todo el siglo XX, con el colonialismo, con la relación de Europa con el mundo. En otra novela de Conrad, El agente secreto, pasa algo que a mí me sigue poniendo los pelos de punta. Hay es un grupo de terroristas que van a planear un atentado. Y hay una especie de autor intelectual que está decidiendo contra qué tienen que atentar, qué es lo más útil para su propósito. Y llega a la conclusión de que en otro momento de la historia un atentado terrorista efectivo tenía que tener como objetivo a la gente, ¿no? Había que matar gente. Pero que en ese momento un atentado efectivo tiene que ir contra lo que más importante sea para la burguesía. Y en ese momento lo más importante para la burguesía es la noción científica de progreso. Y entonces dice, lo que tenemos que hacer es atentar contra el edificio de Greenwich, del meridiano de Greenwich, porque es el fetiche de la burguesía y es un edificio. Hay que atentar contra edificios, dice. Entonces, cuando uno lee esas palabras, hay que atentar contra un edificio. Y hay que atentar contra un edificio que sea el fetiche de la burguesía, que sea lo más importante para la burguesía de ese momento. Tiene que pensar en las Torres Gemelas, ¿no? Las Torres Gemelas es en esencia eso. Es el edificio que representaba lo más importante, que es el comercio internacional y nuestra relación con el dinero.
Entonces, claro, las novelas tienen esa capacidad de hablarnos más allá de su tiempo y por eso las seguimos leyendo. Esa fue una de las cosas que descubrí en ese barco, en mis días de soledad en ese barco, y está en ese ensayo. Tienes otro ensayo enfocado específicamente en Albert Camus y su relación con el boom. Hay algunas relaciones que tú entablas ahí, que es La peste, publicada en 1947, que es de Albert Camus, con La mala hora de García Márquez, publicada 5 años después, El hombre rebelde y La ciudad de los perros de Vargas Llosa, El extranjero y El pozo de Onetti, que ese es realmente el que me interesa, porque las cronologías son, tú dices que el escritor argentino o uruguayo, que todavía es una disputa si Onetti es argentino o uruguayo, publicó eso a los uruguayos no les haría ninguna gracia. Cuidado, hay uruguayos en la sala. Ahora, ya que digan los argentinos que Gardel era uruguayo, ya me parece un atentado contra la soberanía argentina, pero no, vamos a decir que Onetti es uruguayo. Pues ¿no? Uruguayo, sí. Sí. Y fue publicado El pozo en 1939. Sí. Y El extranjero en 1942. Sí. Y tú dices que el texto que fue publicado después tiene influencias del... Sí. No, antes tiene influencias de un texto que fue publicado después. Sí. Esa es una relación que tú misma, creo que es en España, donde presentas como una charla, un conversatorio al respecto de esto. ¿Podrías contarnos? Sí. Bueno, sí, esto es lo que Borges llamaba el arte de las atribuciones erróneas, ¿no? Una manera de leer literatura muy provechosa es invertir las cronologías, simplemente, y pensar en, por ejemplo, Cien años de soledad como una novela que es influencia en El Quijote, ¿no? El Quijote tiene unas cosas que se parecen sospechosamente a Cien años de soledad. Sobre esto me acuerdo de una anécdota de García Márquez cuando era joven y estaba vendiendo enciclopedias por la costa Caribe. En algún momento García Márquez se enferma y Álvaro Cepeda Zamudio, ese otro gran escritor de su generación, del grupo de Barranquilla, le manda una caja de libros de regalo. Y en esa caja de libros hay un ejemplar de Orlando, la novela de Virginia Woolf. Y entonces García Márquez la lee y en la última página dice: está muy bien, pero imita mucho a Gabriel García Márquez. Evidentemente, Virginia Woolf escribió la novela en los años 30, cuando García Márquez tenía 4 años, y eso no es posible. ¿Qué está diciendo él? Que los caminos de las influencias son muy, muy interesantes, son mucho más ricos de lo que parecería el respeto de la cronología. A mí me parece que El Pozo, una novelita muy corta que publicó Juan Carlos Onetti en los años 30, es una novela existencial con todas las letras. Es una novela existencial tal como entendemos el existencialismo de Sartre o de Camus, que publican sus obras pocos años después, o en el caso del extranjero casi, ¿cuántos? 5 años después, no sé. Sí. Pero claro, Onetti recibe influencias que no se da cuenta que está recibiendo y que acabarán después en el libro de Camus. Y es divertido pensar, ¿no? Romper esa cronología y eso nos permite leer las novelas de una manera nueva, ¿no? Que es, por otra parte, la obligación de nosotros, los lectores de literatura, es leer las novelas de una manera nueva, es reinterpretar las novelas que nos interesan. Las novelas empiezan a morirse cuando los lectores no somos creativos en su lectura. Y eso es una obligación de los lectores de literatura, leer de una manera creativa. Y al respecto de esto, de esos lectores, me ha interesado el tema de la moral. También aparece en algunas, o sea, no aparece directamente en un ensayo completo, pero sí aparece varias veces. Y es Edith Wharton, en un texto que se llama Criticar ficción, dice que cuando un lector se enfrenta al texto, Edith Wharton, cuando se enfrenta al texto, lo que tiene que hacer es alejarse completamente del texto y no pensar tanto en si el texto es bueno o es malo, si realmente ataca a mi idea de sociedad, etc. ¿Sí? Entonces ella dice que la moral en una obra literaria es en que el escritor construya personajes coherentes. ¿Sí? Sí. ¿Tú piensas en la moral cuando escribes o haces exactamente esto? Construyes personajes sin estar pensando de que, no, en Colombia no se puede decir esto, el personaje no puede decir, mi lector no puede leer este tipo de construcción. No, claro que no. No, a mí
Cuando en la literatura que a mí me interesa y en mi oficio como escritor uno habla de moral, no está hablando nunca de moralizar, ni de ser moralizante, ni de lo moral como una especie de dictado de lo que se puede y lo que no se puede decir, sino, como lo dice la filosofía moral, uno piensa en la exploración de los conflictos de los seres humanos. Eso es filosofía moral. Es la exploración de los conflictos de los seres humanos ante una disyuntiva que hace Iván Ilich, el personaje de Tolstoy. ¿Qué hace Raskolnikov, el personaje de Dostoyevsky? La exploración de las decisiones que tomamos y sus consecuencias. Eso es el contenido moral de las novelas que a mí me preocupa mucho, me interesa mucho. Creo que la novela es uno de los grandes vehículos que hemos inventado para explorar esos secretos, esos meandros, esos lugares ocultos de nuestra condición humana que son morales. Son lugares morales porque son lugares de decisiones, de errores. ¿Cómo lidiamos con el error? ¿Nos equivocamos? ¿Cómo lidiamos con eso? Esa es la pregunta esencial que está en Madame Bovary. Y a veces las equivocaciones son equivocaciones políticas. Y entonces estamos en novelas, no sé, como Historia de Maita, de Mario Vargas Llosa. Y a veces las equivocaciones o los errores no vienen de nosotros, sino de esa especie de Dios del destino que es la historia o la política. Y entonces la influencia de la historia o la política en nuestras vidas internas, que también tiene un carácter moral, es el centro de una novela de Sebald, un escritor alemán que admiro mucho, como Austerlitz, se llama el libro, o de los cuentos de Alice Munro, una escritora canadiense que es para mí muy importante. Todos los cuentos de Alice Munro son cuentos morales, en el sentido de que exploran estos conflictos, estas decisiones que tomamos, los errores que cometemos y cómo lidiamos con esos errores. Es por este lado que habría que entender, ¿no?, la reflexión moral en la literatura. Desde luego, no hay nada más opuesto que la idea de censurarnos o de decir ciertas cosas o no decir ciertas cosas que pueden ofender a alguien. No, yo estoy, es esencial para el novelista. La novela no puede crecer más que en absoluta libertad, ¿no? Por eso los regímenes donde no hay libertad, donde la libertad está recortada, tienden inmediatamente a dejar de producir novelas o a censurar novelas o a odiar a los novelistas. Esto fue lo que le pasó a Rushdie, a Salman Rushdie, cuando hizo ejercicio de la libertad de la novela para decir unas cosas que al fundamentalismo religioso islámico le parecieron prohibidas y entonces estuvo condenado a muerte durante muchos años. Los sistemas totalitarios, la forma totalitaria de ver el mundo es enemiga de la novela, que es absolutamente libre. La novela es ese lugar donde en algún momento de su evolución empezó a ser posible decir todo. Todo se podía decir en una novela. Todo se podía explorar, todo se podía considerar, no había ideas prohibidas. Esto es la maravilla de la novela a partir de la Ilustración. Los filósofos de la Ilustración descubrieron en la novela esto también. La novela era el lugar donde se podían hablar, donde se podían discutir todas las cosas que la sociedad prohibía. Y eso es muy importante. Bueno, voy a hacer la última pregunta y quiero leerles algunas frases o sentencias que saqué del libro de ensayos. ¿Con qué propósito? Que disfruten la lectura, que lo lean. Es decir, estas frases o estas sentencias que fueron sacadas y que Juan Gabriel Vázquez incluye como referentes para argumentar sus ensayos, porque por más de que sean literarios, tienen muy buenos argumentos, los van a llevar seguramente a querer leer este libro. Mi última pregunta es sobre el título. Se llama Viajes con un mapa en blanco. Sí. ¿Va a continuar siempre siendo un viaje con un mapa en blanco? ¿Seguir viajando, seguir leyendo, seguir construyéndote como escritor? Sí, yo creo que sí. El libro se llama Viajes con un mapa en blanco porque responde a una idea que tengo yo sobre la novela como género. Y es que la novela que más me interesa, la novela que más leo, la novela que me gustaría ser capaz de escribir, es un vehículo que viaja a lugares
oscuros de nuestra condición humana, de nuestra relación con la historia. A veces esos lugares oscuros están en la historia. El asesinato de Gaitán, el asesinato de Uribe Uribe, que exploré en mi última novela, La forma de las ruinas, o los años del narcoterrorismo que nos siguen provocando preguntas, ¿no? Que seguimos sin entender. Ese lugar oscuro, traté de explorarlo en El ruido de las cosas al caer. La novela es ese barco que va a un lugar que todavía no ha sido explorado, un lugar del cual no tenemos mapas. Ese lugar es el pasado, por ejemplo, en la obra de Proust. El pasado es un lugar que empezamos a visitar con otros resultados desde Proust. La novela de Proust fue a un lugar que era el pasado, en el cual nadie había estado nunca, de esa manera. Y entonces su novela traza el mapa, pero su novela fue a un lugar nuevo y fue con un mapa en blanco. Las novelas hacen eso, las novelas van a lugares que no han sido explorados, lugares que por lo tanto no tienen mapa todavía, y lo cartografían, ¿no? Y ese lugar puede ser el alma de una persona o un momento de nuestra historia, o una realidad nueva, la realidad del proceso de Kafka o de la metamorfosis, todo eso que ahora llamamos lo kafkiano, ¿no? La noción de lo kafkiano. Esa palabra existe porque Kafka nos descubrió una parte de nosotros que nadie había visto antes. Yo sí creo que el oficio de novelista es esto, es también viajar con un mapa en blanco, ir a territorios que no hemos descubierto y volver para contarles a ustedes, los lectores, lo que hay en ellos. Gracias. Bueno, les voy a leer algunas sentencias o frases que aparecen acá. Por tiempo, pues lo ideal sería que Juan Gabriel nos pudiera explicar algunas. Por ejemplo, Las Meninas, esta pintura de Velázquez, no es una pintura, sino una novela. Allá nos dijeron que faltaban 5 minutos. Sí, por eso te digo. Responder a esa pregunta me tomaría 15. Sí. Porque es muy buena, es muy interesante. Sí, exacto. De Dostoyevsky, el hombre no nació para ser feliz, el hombre se gana la felicidad a través del sufrimiento. De Javier Cercas, uno no escribe de lo que quiere, sino de lo que puede. De Fresán, Rodrigo Fresán, un argentino, un escritor es un mecanismo de defensa con nombre y apellido. Esta de Faulkner es un elemento poético clarísimo. El pasado no está muerto, ni siquiera ha pasado. Es que tengo como 50, estoy seleccionando. La vida es una invención, es de Francisco Ayala, y la literatura, memoria perfeccionada. La de Tolstoy es genial, sobre Tolstoy. Si ser novelista es difícil, es más difícil ser santo. Bueno, con estas termino. Ok, con estas dos. De Harry Frankfurt. Una de las características más notorias de nuestra cultura es que se hable tanta mierda. Cada uno aporta su ración. Y dice más adelante el mismo Frankfurt: hablar mierda es para la verdad un enemigo más poderoso que la mentira. Muchas gracias. Vamos a ir a pasar a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Julián. ¿Alguna pregunta? Por favor, el micrófono acá. Bueno, quisiera preguntar un poco basada en una lectura que estoy haciendo de La forma de las ruinas. Últimamente los historiadores les dijeron que ellos escribían, o sea, que utilizaban las mismas técnicas que los literatos. Los historiadores pues quedaron sorprendidos con que les dijeran eso, que los historiadores también narraban. Pero últimamente también vemos, por ejemplo, con este libro y con muchos otros,
que ahora los literatos utilizan las mismas técnicas de los historiadores. Mi pregunta es, hay una línea muy difusa, ¿no? ¿Tú crees que hay una diferencia entre la historia y la literatura? Sí. Nos están quitando el trabajo, yo digo porque soy historiadora. Pero a la gente le gusta la historia, las novelas históricas son las que más se venden. Los libros, o sea, todo este interés de la gente por la historia hace que casi que la novela también se esté devorando a la historia. Entonces quisiera preguntar sobre eso. Sí, es muy interesante esto, claro. No, yo no, espero que no nos estemos quitando el trabajo, porque creo, y eso también es uno de los temas de reflexión que hay en este libro, creo que la novela nos dice cosas sobre la historia que la historia no dice. Creo que la mejor historia es muy superior a la novela en muchas cosas. La mejor historia hace cosas que la novela no puede hacer, pero también al revés, la novela también puede hacer cosas que la historia no hace. La novela, de hecho, esto es una frase que me gusta mucho de un poeta romántico alemán que escribió una novela, Novalis, que dice: las novelas nacen de las carencias de la historia, es decir, de lo que le falta a la historia. La historia tiene huecos, la historia tiene vacíos, la historia tiene lugares oscuros donde no sabemos qué pasa. La novela entra por ahí y cuenta lo que pasa en esos lugares. Leer un libro de historia fantástico, sobre las guerras napoleónicas, nos regala cierto tipo de información, cierto tipo de conocimientos muy valiosos. Pero leer Guerra y Paz de Tolstoy nos da unos conocimientos sobre las guerras napoleónicas que ningún libro de historia podrá dar nunca, porque explora lo que pasa por dentro, lo que nos pasa por dentro como seres humanos. Conrad decía: el novelista es un historiador de las emociones. Es decir, reclama para el novelista el estatus de historiador, que le parece muy respetable y muy serio, pero dice: el material del novelista son las emociones, es un historiador de las emociones porque toma nota, es el notario de todo lo que pasa en esos lugares que la historia no puede ver, porque están ocultos, porque no tenemos acceso a ellos con los documentos, con los datos. En ese sentido, la novela sigue proporcionándonos un tipo de conocimiento irreemplazable y que no está en ninguna otra parte. Y hay otro novelista, L. Doctorow, un norteamericano, que dice que un novelista que se ocupa del pasado histórico es simplemente una persona que finge que existen documentos que en realidad no existen. Es decir, hay una serie de documentos que le sirven al historiador para escribir su libro de historia. El novelista finge que hay otros documentos y escribe basándose en ellos, ¿no? Podemos imaginar, es una metáfora, pero imaginemos a García Márquez consultando una serie de documentos que le dicen: hubo 3.000 muertos en la masacre de las Bananeras. Entonces él va y escribe eso. El novelista imagina una realidad que es distinta de la realidad histórica, porque lo que él utiliza para construirla se basa en lugares a los que la historia no puede llegar. Ahora voy a tratar de hacer un elogio de la historia, porque también me parece muy importante defender, ¿no? Defender la escritura de la historia, que es una parte esencial de nuestra manera de entender nuestra realidad. Lo que pasa es que muchos historiadores se han olvidado del carácter narrativo de la historia, de que la historia es un cuento, ¿no? Y la historia, cuando recuperamos, como decía Simon Schama, un historiador al que muchas veces acusan de ser demasiado divulgativo, él decía: hay que recuperar a la musa de la historia, que es el placer de contar el cuento, ¿no? de meternos en el gran relato de la vida humana, que es fascinante. Cuando la historia se olvida de esa fascinación y se vuelve árida, yo creo que es una pérdida para nuestro conocimiento del pasado. Bueno, muchas gracias. Sí. Perdón, hay otra. Sí. Claro. Hola. Bueno, mi nombre es Sofía, mucho gusto. Y pues yo quería tener la oportunidad de preguntarle a un autor de... Ponte el micrófono más cerca, por favor. Ok, lo siento, perdón. Quería tener la oportunidad de preguntarle pues, a alguien como usted, que pues, es un autor con una talla bastante grande.
¿Alguna vez has escuchado de la teoría de la muerte del autor? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Está de acuerdo Yo me tomo mis remedios, muy juicioso. No, claro, la teoría de la muerte del autor forma parte de una serie de reflexiones sobre el hecho literario muy anclada en su momento, ¿no? Años 60, cierta filosofía francesa, Roland Barthes, todo esto. Y yo creo que esa idea de la muerte del autor ha envejecido de mala manera porque, entre muchas otras razones, porque la literatura contemporánea ha recuperado una cierta pasión por, o una cierta vocación por la primera persona y por borrar las fronteras entre la autobiografía y la ficción que antes tal vez no existían. La proliferación ahora de lo que los críticos han bautizado como autoficción, es decir, las novelas en las que el narrador y el autor son la misma persona, ¿no? Las novelas, por ejemplo, de Javier Cercas, son narradas por un tipo que se llama Javier Cercas, que ha publicado los libros que ha publicado Javier Cercas. Las novelas con la obra de Sebald, el alemán del que hablaba antes, W.G. Sebald, pasa lo mismo. Yo mismo he echado mano de los recursos de estas posibilidades en La forma de las ruinas, que está narrada por un personaje que se llama Juan Gabriel Vázquez y al que le pasan cosas que me han pasado a mí en buena parte, ¿no? Todo eso para llevarme a otros sitios y para posibilitarme ciertas cosas. Todo eso va muy en contra, me parece a mí, en el fondo, va muy en contra de la idea de que el autor pierde importancia con relación a su texto hasta su desaparición. Es más bien una vindicación de la posición del autor, ¿no? Del autor que mira su vida, que mira la vida de los otros y que se apasiona por ella y que entra en un compromiso muy, muy profundo con los hechos que cuenta y con el texto que está construyendo. De manera que yo creo que esa teoría que tuvo cierto predicamento en algún momento ya ha envejecido y no ha envejecido bien, como tantas otras maneras que hemos inventado para interpretar la literatura a lo largo del siglo XX. Y por otro lado, pues no carece de interés, es muy interesante, pero yo creo que ha perdido aliento. Bueno, gracias por permitirme la pregunta. En este punto histórico, social y político en que se encuentra Colombia, ¿qué función cree usted que cumple o debe cumplir el género literario de la novela? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Esto merece una respuesta muy, muy larga que no voy a poder dar porque es un tema que me interesa muchísimo, que me importa muchísimo. Creo que una de las posibles maneras de contestar sería pensando en algo que estoy seguro está en la conciencia de todos, que es este cambio de paradigma, como diría un filósofo, al que estamos asistiendo con respecto a la información. Nuestra relación con la información, con nuestra manera de consumir información, de repartirla después de que la consumimos, noticias, esta relación en tiempos de las redes sociales se ha transformado de manera radical. Hay, por primera vez en la historia humana, tenemos los seres humanos por primera vez la capacidad de crear una realidad alterna, hecha de mentiras, e imponerla en la conciencia de una sociedad para que compita en igualdad de condiciones con la verdad fáctica. De hecho, esto es tan dramático que lo que estamos viendo es en muchos sentidos, y lo que ya han comprendido los políticos que se puede hacer, es destruir la diferencia entre la verdad y la mentira políticas, o en la vida social. Esto lo entendió muy bien Donald Trump, lo entendió antes de eso, lo entendió por la misma época el Brexit. Yo sostengo que hay una parte
una parte que no es ni mucho menos la predominante, pero una parte muy importante de la derrota de los acuerdos de paz se debió a una serie de mentiras, de francas mentiras, que calaron en los votantes y que hoy supimos todos que eran mentiras siempre, pero hoy lo sabemos con más solidez porque el paso del tiempo ha demostrado que eran mentiras. Todo eso es profundamente grave para la democracia, para nuestro ejercicio de la ciudadanía, nuestro ejercicio de la democracia. Yo creo que en la mejor literatura, de ficción y de no ficción también, en el mejor periodismo, en la mejor historiografía, en la mejor novela, hay una posibilidad de defendernos de eso. Hay una posibilidad de recuperar los ciudadanos el derecho de contar nuestras historias, para no permitir que esas historias las domine la mentira, la distorsión, la calumnia que pulula en las redes sociales. Esencialmente una democracia, ¿qué es? Una democracia es parte del hecho de que todos compartamos la misma noción de lo que es verdad. Y luego entonces, si uno es de izquierda, lo interpreta desde la izquierda, desde ideas de izquierda, y si uno es de derecha, interpreta desde las ideas de la derecha, pero el centro, la verdad de los hechos es la misma. Eso ahora ya no es cierto. Ahora ya hay una posibilidad que tenemos los seres humanos de escoger una verdad a la carta. Escoger la verdad que mejor refleje nuestros prejuicios, nuestros intereses, nuestras ideas, nuestros odios, nuestros resentimientos. Y esa verdad es en la que creemos. Las redes sociales, esto está muy estudiado ya, son una caja de resonancia que alimentan nuestras verdades preconcebidas. En las redes sociales estamos en contacto, de cierta manera se puede decir que estamos en contacto solo con quienes están previamente de acuerdo con nosotros. Y eso empobrece dramáticamente el discurso. Yo creo que en la literatura, en el periodismo, podemos volver a recuperar cierto control sobre los relatos que informan nuestras vidas y yo creo que los escritores y los periodistas están muy conscientes de esto y están tratando de responder a ese reto. Muchas gracias a todos por asistir. Juan Gabriel Vázquez, muchas gracias por estar de nuevo en el libro. Muchas gracias a todos. Gracias a un libro. Agradecemos a Juan Gabriel Vázquez, nuestro autor invitado, y a Julián Pérez, nuestro moderador, y a ustedes por su presencia en la 16ª edición de Un Libro 2018, Leer para Vivir. Les informamos a los interesados en asistir al conversatorio con Dr. Crápula que por favor permanezcan sentados, ya que el evento será llevado a cabo en este mismo auditorio en contados minutos. Sigan disfrutando de la programación de la feria. Los invitamos al encuentro con autor, El amor es de todos los colores, por la escritora y periodista Camila Chaín, hoy a las 2 de la tarde, aquí en el Auditorio Mayor. ¡Feliz día!